Erasmo, estoy contestando preguntas por si tiene alguna pregunta que hacer sobre economía o sobre geoestrategia. Saludos, Mario. Esta es la primera vez que hago esta modalidad de transmisión en vivo. Entonces, nada, estoy conociendo y a la vez, pues, de paso, agradecerles y de una vez que si tienen preguntas, pueden hacerlas. Creo que en el chat, ¿verdad? Saludos, Gambito 95. ¿Cree que lo que estamos por vivir sea una deflación? Vea, la deflación está viéndose hace varios años. La deflación que está viéndose, según dice Jim Rickards, una de las personas que más sabe de esto, creo que en su libro, he leído 2 libros de él, Currency Wars y Muerte del Dinero, Death of Money. Y en alguno de ellos él explica que lo que está ocurriendo, y esto es desde el 2014 que él publica estos libros, entonces desde antes, hay una fuerza natural del mercado que es la inflación, y hay una fuerza no natural en el mercado, producto de la emisión de dinero nacido del aire, que es la que produce la deflación. Saludos, Andrés León. Ok, entonces tenemos deflación e inflación al mismo tiempo, y todo el mundo dice, bueno, pero ¿dónde está esa inflación? La inflación se ve de hace varios años en los precios de las acciones. La inflación se fue para la bolsa. La historia, el cuento chino era que la flexibilización cuantitativa, es decir, la producción de dinero nacido del aire, era para estimular a la industria, para que se crearan más puestos de trabajo. Bueno, de alguna forma ellos hicieron que esto viajara a la bolsa y se quedara ahí. Eso no es lo más grave es que las acciones, las megacompañías, todas las grandísimas, Facebook, Amazon, Netflix, Google, IBM, Apple, todas estas que les llaman las FANG, llevan años comprándose sus propias acciones con dinero nacido del aire al 0%. Eso es una forma de autodepredar la compañía, no importarle un comino la compañía, ya que la compañía no está creando innovación, no está creando más empleos, no produce nuevos inventos, artículos, sino que se compra a sí misma las acciones con dinero prestado, pero casi al 0%. Ahora, piensen por qué a nosotros no nos dan el 0% o el 0.5% que le dan a ellos. Porque entonces lo que tenemos es no exactamente un capitalismo, sino yo podría decir que es un socialismo de solo los amigos, solo los compinches, o estaríamos también ante un fascismo corporativo. Como fuera, el modelo actual no es capitalista, es básicamente ganancias privadas, pérdidas públicas. Entonces, ese dinero nacido del aire lo que hace es recomprar esas acciones. Al recomprarse las acciones, no importa si la compañía crece o no, o si más bien está disminuyendo en tamaño o en capital, eso se va a reflejar como un aumento en el precio de las acciones. ¿Por qué? Porque ahora son menos tenedores de acciones, es un monto anual que se reparte llamado dividendos, ahora hay menos acciones, entonces da la ilusión de que cada una de esas acciones, bueno, y es cierto, recibe más de dividendos por año, ¿ok? Y entonces eso hace que el precio de las acciones aumenten porque aumenta proporcional al aumento de dividendos anuales. Volviendo a la pregunta es si va a haber inflación o deflación. Parece que lo que
de hace años está ocurriendo es una estanflación, que es la mezcla de ambos. Recordemos que ya vimos lo que James Rickards llama el choque tectónico de placas económicas, digamos, la fuerza natural entrando por un lado llamado inflación y por el otro lado la fuerza artificial, producto de la manipulación de la producción del dinero nacido del aire, produce deflación. Otra época en la que únicamente solo en esa época se registró la estanflación, que es la mezcla de ambos, es a inicios de los años 70, cuando se dio la crisis del petróleo, y es exactamente también en el 71 cuando se quita el patrón oro, y en el 73 cuando se establece el petrodólar. Ok. Saludos, Fernando Oseata, desde Guatemala. Tiene un gran contenido, gracias por compartirlo, gracias a usted y a ustedes, estimados amigos, por prestarme atención. Sobre el asunto de Hertz, que vale más quebrada unos meses atrás, hasta vendiendo acciones estando en bancarrota. Mire, esto es un muy buen comentario. Hertz es el epítome de la cultura de la burbuja, es decir, del dinero nacido del aire. Es increíble que apenas quebró, ahora valga más. Eso lo que nos está diciendo es que los que participan en el mercado accionario lo hacen con la misma irracionalidad con la que el sistema se mantiene, es decir, manipulando. Al respecto, Max Kaiser acaba de hacer un programa muy interesante que lo explica, habla de una generación milenio y la generación X que también se metieron en este rollo, no conocen el dinero sano, el dinero duro, sino que desde que nacieron han vivido en este entorno de dinero nacido del aire y comprenden en el fondo que no importa lo que pase, sea la Reserva Federal, sea el Banco Central Europeo, sea el Banco Central que sea, va a salir en algún momento y va a comprar todas las acciones que se caigan con tal de que el sistema no colapse. Entonces ya los participantes saben que van a ganar sí o sí. Y esa es la máxima expresión, el epítome del desastre conceptual que estamos viviendo a nivel de finanzas bursátiles, es decir, acciones. Por eso el efecto de las bolsas que suben, pero el valor del dólar baja, ¿sí? La gente intenta buscar maneras de cómo ganar dinero o intereses por ese medio de la bolsa, porque el sistema castiga el ahorro. Con el interés en cero, ¿quién va a ahorrar qué? Entonces, ellos a propósito dejan la única opción viable ir a la bolsa. Una bolsa que está sobrevalorada de hace muchísimos años, ¿verdad? Todo esto va a seguir hasta que Trump gane. Una vez que él gane, la cosa va a cambiar drásticamente. Esto se lo digo porque yo llevo literalmente 7, 6 años pronosticando el colapso económico global dentro de unos meses. Y pues han ocurrido un millón de cosas distintas, producto de las artes manipulatorias, que llegaron como a un límite. En eso quedó Trump y en eso cambió todo. Entonces Trump lo que hizo fue cooptar la metodología manipuladora que han venido durante todos estos años, los dos periodos de Obama y lo que venía antes, los señores Bush. Todo lo que han hecho es simplemente manipular. ¿Cómo? Bueno, sobre todo en las últimas 2 décadas, a raíz de la revolución en informática, ahora se dispone de instrumentos financieros altamente complejos diseñados por estas computadoras, llámense derivados tóxicos, permutas de incumplimiento crediticio,
obligaciones de deuda colateralizadas. Son instrumentos financieros que literalmente nadie los entiende, ni quienes los venden. Esto se ve en una película muy interesante que se llama The Big Short, en español La Gran Apuesta, que es una dramatización de lo que ocurrió momentos antes y después del colapso del 2008. Pero en resumidas cuentas, ese 2008 no cesó, no se reparó el sistema, no se reestructuró, nadie fue a la cárcel, nadie pagó nada, todo siguió exactamente igual, siguieron con la misma metodología y más bien crecieron. Ahora el problema es muchísimo más grande, pero es básicamente el mismo. No existe más, la economía es una ilusión, correcto. Palas Atenea. ¿Cuándo cree que habrá reseteo? Pregunta mi Ruiz Triviño. Apenas gane Trump o pierda. Es muy difícil que pierda, ¿verdad? Yo no es que sea partidista, justamente porque no soy partidista, es que logro a veces hacer un buen análisis, porque para hacer análisis uno tiene que tener la cabeza fría y no tener el apasionamiento que da el partidismo que nos manda la subjetividad. Entonces, yo lo que entiendo es que Donald Trump cooptó la metodología que durante años nos han engañado y él apenas cambió su discurso. Durante la campaña dijo que lo que teníamos era una burbuja horrorosa, gorda, y era completamente cierto. Y apenas entró, una semana después empezó a decir que el éxito de la bolsa, hay viento, no es que alguien entre, el éxito de la bolsa se debe a su presencia, a su maravilla de manejo. Por supuesto que esto es un manejo político. Y en resumidas cuentas, yo de hace años veo cómo ya casi ocurre y no ocurre, y menos ahora que Trump tiene cooptado todo. Entonces, cuando él gane o pierda, la cosa va a ocurrir, antes no. Vamos a ver qué más hay. La realidad es que de ciencia la economía no tiene nada, y es cierto, eso es un comentario muy interesante. Cuando la población, la gente común y silvestre como uno, opina en un 99% que los economistas no saben a dónde están parados, que no saben lo que están hablando, eso es absolutamente cierto, porque los economistas de lo que llaman el mainstream, es decir, de la corriente, la academia, los institutos, todo, los bancos, están manejados con un modelo que se llama neoclásico, también le llaman keynesiano. Y hay hay varias, pero la más sobresaliente de las otras diferentes escuelas de pensamiento económico, existe la escuela austriaca, creada hace más de 100 años, que da un montón de respuestas muy claras, muy específicas, muy entendibles para los que no somos economistas. Yo, por dicha, no estudié economía y creo que por eso tengo un poco de éxito analizándola. No fui contagiado, contaminado por el keynesianismo, digamos, de la academia. Entonces, aquellos que sientan frustración porque de verdad los economistas no saben de lo que están hablando, consideren darse una vuelta por YouTube y ver todos los videos posibles de Jesús Huerta de Soto y también Miguel Anso Bastos. Ellos son académicos de vanguardia de la Escuela Austríaca de Economía, y aquellos que los consideren un poco, qué sé yo, demasiado académicos para ser entendidos, entonces recurran a Max Kaiser, porque Max Kaiser es un promotor del pensamiento de la escuela austriaca, más como su servidor, que no somos tan académicos y que hacemos un esfuerzo grande
porque la gente como nosotros pueda entender algo que siempre nos han presentado como dificilísimo, pero que no es cierto, es bastante más fácil. Esto lo demuestra, por ejemplo, el ciclo de la producción que desarrolló Menger, uno de los fundadores de la Escuela Austriaca de Economía, que explica a la perfección el fenómeno recurrente de las burbujas económicas que se inflan y explotan. Mientras que en la acera opuesta, el famoso Maynard Keynes, a lo máximo que pudo llegar fue en algún momento que se le pregunta por qué es que pasa esto, por qué es que se desfasa el mercado, por qué ocurre una subida extraordinaria que se infla esta burbuja y después ocurre que explota. Ese proceso, él llega a definirlo como es una cosa de un espíritu animalesco, del cual se apodera de la economía y la hace crecer muy fuerte y después la deja caer porque así es esto. Es decir, no pudo explicarlo, ellos no pueden explicarlo desde un fundamento teórico porque no tienen cómo, porque la escuela neoclásica, la clásica de economía, las que ustedes quieran, parte de un error, de varios errores graves teóricos fundamentales que hizo que toda esta gente desarrollara esta metodología que nunca acierta. Por ejemplo, si tuviera la paciencia y la disciplina para revisar todos y cada uno de los pronósticos que ha hecho el Fondo Monetario Internacional, se observaría ahí mismo que no aceptaron ni uno y tienen los mejores modelos. Parece que teníamos un poco de problema con la conexión, pero parece que ya estamos bien. Les decía que llega un punto en que uno observa el Fondo Monetario Internacional, todos los pronósticos no han acertado ni uno. Y ellos tienen modelos complejísimos, modelos estocásticos. Parece que ya volvimos. Modelos clásica y neoclásica, también conocida como keynesiana, es que parte de varios errores, les había dicho. A ver, para hacerlo lo más sencillo posible, cuando Adam Smith desarrolla lo que posteriormente viene siendo la escuela clásica de pensamiento económico, utiliza el modelo que estaba de moda en ese momento, que era el rockstar de la ciencia, era Newton. Newton había creado años antes todo este modelo que explicaba la mecánica celeste. Entonces, pues lo lógico en aquel entonces era apoyar completamente el modelo newtoniano, perdón, un pequeño accidente. El modelo newtoniano que se explica las cosas a partir del cosmos, a partir de la mecanicidad, del equilibrio que vemos entre las esferas, y entonces les dio con justa razón, no es que en aquel entonces haya sido un error, en aquel entonces era una gran verdad porque no se sabía todo lo que se sabe ahora, digamos. Pero ellos siguieron por otra historia que tiene que ver con el sistema de reserva fraccionario. Les comentaba que una de las razones políticas por las que se ha conservado el clasicismo, que se ha conservado el clasicismo, es por conveniencia política relacionado al tema del sistema bancario de reserva fraccionaria, pero ese tiene que ser otro tema porque si no se nos hace un gran enredo. ¿Okay? Y en resumidas cuentas, ya me enredé de qué era de lo que estaba hablando. Alguien que me diga de qué estaba hablando porque nos desconectamos. Bueno, en fin,
Ahí retomaremos el tema. Aquí hay una pregunta muy interesante. ¿Qué pienso de una confiscación del oro, ya que se está hablando mucho de este tema y como Venezuela, con Maduro, que está en la confiscación de las empresas, y ahora Alberto en Argentina? Es muy probable que haya, quizá no una confiscación del oro y de la plata, porque cuesta que le demuestren a uno que uno tiene o no tiene. De repente se me perdió, lo siento, ¿qué voy a hacer? Y está enterrado, nadie sabe a dónde. Entonces, tiene más sentido que implementen un impuesto muy alto sobre la tenencia de metales preciosos, de manera tal que aquellos que por razones empresariales se ven forzados a seguir trabajando utilizando metales preciosos puedan hacerlo sin caer en la categoría de ser un subversivo o estar haciendo un acto ilegal. Una pregunta interesante, Luis Jara: ¿es necesario sacar nuestro dinero de los bancos? Yo diría que sí, pero no en este momento. La estrategia para atravesar lo que viene es bien sencilla. En algún momento vamos a utilizar, normalmente hasta cierto punto, la divisa local de nuestro país. En algún punto ya no estamos con esa, sino que estaríamos usando dólares. En algún punto ya el dólar no funciona y empezamos a usar oro, plata y Bitcoin. Puede ser que en esta última transición no se dé no ocurra una transición tan rápida y que haya algunas semanas o un par de meses en los que el mercado empieza a crear unas divisas que se reflejan como en tipo latas de atún, botellas de shampoo, paquetes con buen café, whisky, algo así. Luego el mercado en algún punto redescubre el oro y la plata, y en especial entonces la humanidad va a descubrir al unísono el Bitcoin, y aquellos de ustedes que estén bien educados en ese tema van a tener en ese momento una ventaja competitiva muy grande. Entonces, sí, en algún momento hay que sacar todo de los bancos. Yo hablo de mi país, Costa Rica, no sé otros. Eso tiene que ser sentido. Ahora, puede ser que lo saque todo y lo único que va a hacer es dificultarle un poco pagar los servicios públicos, digamos. Y digo que la única diferencia que va a hacer es que si mete ese dinero en efectivo debajo del colchón, no estaría haciendo lo más inteligente, porque ese dinero va a perder valor. Entonces usted tiene que medir, por ejemplo, en Costa Rica colones, en México pesos mexicanos, qué sé yo, pesos colombianos. Ustedes tienen que medir lo que está pasando y en algún momento quizá hasta acelerar que ese dinero se vaya, puesto que ya ustedes están viendo que está empezando a perder valor, y entonces empezar con la dotación que habíamos reservado en dólares. Ocurre que también tiempo después dejan de funcionar y entramos al valor refugio puro, que es oro, plata y Bitcoin. Ok. Correcto, no solo hay que retirar del banco, sino también de las exchanges. Las exchanges para las criptos. Yo no sé si todos tienen claro esto. Hay tres formas de almacenar criptodivisas. Se habla de caliente, tibio y frío. Caliente siendo la más peligrosa, tibio la más o menos, y frío la que es absolutamente segura. Caliente entonces son exchanges, que son sitios web en internet que tienen muchos niveles de protección, sí, pero siguen siendo sitios web. En algún momento hay una vulnerabilidad, el hacker entra y lleva una fortuna. Entonces siempre lo más aconsejable con las exchanges es meter las criptos para hacer las transacciones y retirarlas. Entonces sigue la billetera tibia, que es la que está instalada en el disco duro o en el celular, que es bastante más segura.
pero que sigue habiendo una vulnerabilidad porque puede ser que uno tenga un hacker metido en el sistema de hace meses y no se ha dado cuenta. Cuando se da cuenta es que terminó de descifrar sus claves a través de la lectura de las teclas y ahí hay una vulnerabilidad. Y al final, la más segura de todas es en frío, es un dispositivo que se llama Trezor en una de sus versiones, no es la única, por aquí lo ando. Trezor, que se parece a una llave maya, pero tiene una pantalla. Aquí se las pongo. Vamos a ver. Trezor tiene una pantalla. Voy a quitar mi rostro para que puedan ver. Bueno, no le está dando la gana hacer el enfoque. Vamos a ver, ahí está. Nada, hoy está necio. Okay. Bueno, ahí dice Trezor, es como una llave maya. Vean que esto se quita así. Tiene un cablecito que termina en un USB acá. Y entonces al final yo lo quito. Lo quité físicamente y ya no hay cómo poder llegar. Pero además tiene un montón de niveles de protección. Entonces, no estoy diciendo que hay que salir ya a retirar todo del banco. Eso no es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que en algún punto ustedes van a ver que ya es el momento, porque estamos hablando de cada país tiene sus cosas, cada región tiene sus cosas, y no se trata de tampoco ponernos a vivir aún más incómodamente. El banco es importante en el sentido en que, por ejemplo, yo en vez de ir a pagar a un supermercado o una agencia de servicio público a pie, puedo ir en el banco. Entonces, lo que hay que hacer es desarrollar una estrategia, tomar divisa local, dólares, oro, plata, Bitcoin y repartirlo en porcentajes, ¿verdad? Tanto por ciento aquí, tanto por ciento allá, y eso es para cada uno. Yo no puedo, nadie puede venir y decirle a usted lo que usted tiene que hacer. Usted tiene que medir, porque solo usted sabe lo que usted tiene, cuánto le está entrando, cuánto puede ser que deje de entrarle debido a que suceda esto o que suceda esto otro. Vamos a ver. Vaya hablando de la confiscación del oro. ¿Qué activos consideras con mejor liquidez en el colapso? Oro, plata y Bitcoin. Pero, ojo, hay otras. Por ejemplo, en mi país, las navajillas para rasurarnos, que ya me toca, son caras, son importadas. Y cuando esto ocurra, van a subir aún más de precio. Entonces, una forma de protegerse o de lograr una ganancia en medio de todo esto es invertir en una caja de rasuradoras desechables, Gillette, no sé qué otra marca, Chic, creo, algo así. Las compra a un precio, cuando se dé este colapso, eso va a valer muchísimo más y es un producto de primera necesidad, no se descompone, no ocupa mucho espacio, no pesa, ¿verdad? Hay que ser pragmático. Dependiendo de dónde esté, podría ser que el whisky sea más valioso que la plata. Dependiendo de a dónde esté, ok, dije dependiendo de a dónde esté, puede ser que el whisky valga mucho más que la plata, puede ser que eso ocurra con el café en algunos países con mayor intensidad que en otros. Entonces, lo que hay que hacer es tener sentido común y darse cuenta que en algún momento el precio de los bienes de consumo se va a disparar. Y entonces usted deberá invertir en algo que no perezca. Usted puede invertir en una media res, pero entonces ya una media res usted tiene que tener un refrigerador inmenso y tiene costos. ¿Verdad? Una periodista que se llama Liu Surya
que habla mucho de movimientos monetarios de la Fed y adopción de criptodivisas globales. ¿Ha visto sus videos? No, pero le agradezco mucho que me haya dado esa información para ir a verlos. Tengo dinero en wallets electrónicos y en activos. Muy bien. Amigos, Bitcoin es el futuro, refugien sus ahorros. El reseteo parece que ya está aquí, según el FMI y el Foro Económico Mundial. Mire, eso es cierto, pero eso es cierto no porque ellos lo digan, sino porque es cierto. Hace unos años, el discurso de ellos era lo contrario, que no, que jamás, que todo está divino. El discurso de ellos cambia cuando gana Trump. Eso es algo que no se esperaba. Entonces, literalmente cambiaron el discurso, le dieron un giro de 180 grados. Antes iban para el norte, ahora van para el sur. Antes decían que no, que todo era divino. Observen los discursos económicos de Obama en 8 años. No de él, sino de los personeros, de la situación, de la Fed, inclusive de qué es lo que decía el FMI, qué es lo que decía el Banco Mundial. Y observarán que todos los discursos giraron radicalmente cuando eso ocurrió. Es una postura apenas natural, lógica. Es el bando contrario y perdieron y no se esperaban perder. Entonces, esta vez, por primera vez, están diciendo la verdad, pero no porque sean honestos, sino porque no les queda de otra. La crisis económica, ¿a qué punto caerá en Latinoamérica? Es difícil saberlo. Su servidor tiene más de 55 años y nunca había visto, yo no he participado de una verdadera hambruna como se vivió en 1929 en Estados Unidos, 23 en Alemania, Zimbabue. Hay muchísimos casos registrados de hiperinflación a lo largo de la historia y entonces su servidor no es nada joven, pero con eso quiero decir que quedan muy pocos seres humanos que recuerden una hambruna. En Occidente, en América, una cosa como más regional, ¿verdad? Y están ocurriendo un montón de cosas que no habían ocurrido nunca. Entonces mezclamos eso y hallamos lo que llaman un territorio inexplorado. No podemos pronosticar porque nunca había ocurrido lo que está ocurriendo ahora, pero bueno, tenemos como referencias todas las hiperinflaciones que han ocurrido y lo que les puedo sintetizar es que es horrible, que lo que tenemos que hacer es no entrar en pánico, no se trata de entrar en pánico, es al contrario. Mientras más sereno actúe uno, actúa mejor. El pánico es el que lo ahoga uno en el mar, en un río. Es el miedo el que lo ahoga uno. Igualmente, usted se pierde en una montaña, en una selva tupida. Es el miedo el que empieza uno, por culpa del miedo, empieza a querer salir rápido, corre, y uno no debe correr en una selva si está solo, especialmente, porque puede caer en un zanjo, en un pequeño acantilado, una cosa tal vez no lo mata, sino que se quiebra un pie, se tuerce un tobillo y ahí sí que estamos en serios problemas. Entonces es igual, no se trata de entrar en miedo, se trata de ser pragmático y ver cómo a la luz de lo que está ocurriendo podemos nosotros, cada uno de nosotros, con los recursos que tenemos, que por lo general se ven como muy poco, ¿verdad? Como que no tengo recursos y eso no es enteramente cierto. Uno se esfuerza a querer hacer las cosas como debe ser, hacer un análisis correcto, va a ir encontrando que tiene recursos que no se había dado cuenta, porque uno mismo viene adormecido de una época en la que no había que hacer un gran esfuerzo para estar bien. Entonces, nosotros también estamos sufriendo una especie de adormecimiento, veníamos sufriendo y ahora estamos sufriendo un duro despertar debido a todo lo que está pasando.
Y aquí hay una pregunta interesante. Y la billetera en frío no puede quemarse como un pendrive, y me imagino que la pregunta se extendería a que entonces si se me va este aparatito al mar, si se me quema, ¿qué voy a hacer? Bueno, este Trezor tiene una semilla. Una semilla es un password, pero ya no es un password, sino es un passphrase, es decir, es un conjunto de palabras, 12, 24 palabras, no me acuerdo bien, con los cuales usted anota cada una de estas palabras en un papel. Ese papel va a la caja fuerte, X, donde sea que usted tiene su lugar, su cosa oculta. Y en caso de accidente, en caso de que se perdió el dispositivo, primero nadie lo puede usar porque tiene una clave de acceso que solo el que la sabe, y entonces tardaría muchísimos años practicando hasta sacar esa clave que es numérica, no es alfanumérica. Y bueno, usted lo que hace es que se compra un aparato nuevo, va a la caja fuerte, saca el papel, le dicta esas palabras y ya tiene reconstruido todo. Igualmente, si pierde eso y se le dañó el aparato, se le fue al mar o se quemó, no hay cómo recuperar su dinero. Eso es característico del mundo de las criptodivisas y el Bitcoin. Si usted perdió esa información, no hay cómo recuperarla. ¿Cómo podría el gobierno atacar a los tenedores de Bitcoin? Cobrándoles impuestos. No es tan fácil. ¿Ve? En estos momentos, yo no tengo por qué pagar impuestos en Costa Rica si no toco el fiat. ¿Por qué? Porque no hay legislación, y la legislación existente se basa en el fiat, que es lo que es normal. ¿Okay? Cuando en Costa Rica haya una legislación con respecto al Bitcoin y a las otras criptodivisas, me imagino que lo que van a hacer es emular lo que ha hecho México. Yo no estoy muy enterado de qué es lo que ha hecho México, pero parece que hacia allá vamos. Aún así, no es tan fácil. Debo decirles, advertirles a los neófitos que Bitcoin no es anónimo. Todos aquellos que han cometido delitos utilizando el Bitcoin han sido capturados a través de la cadena de bloques del Bitcoin. Entonces, esa falsa noción de que es anónimo se debe a que cada vez que usted opera Bitcoin nada más lo hace, punto. No tiene que dar el nombre, la dirección, no tiene que dar su número de identidad, su historial de crédito, nada de eso hace falta. ¿Okay? Simplemente usted lo hace y se acabó, como cuando se sube un taxi, llega y le paga y se acabó. El Bitcoin es igual, entonces da esta sensación de que es anónimo, pero no lo es. Hay otras criptodivisas que sí son anónimas, que usted entra en ellas y se perdió el rastro, no saben qué pasó. ¿Qué le parece comprar terrenos? Por supuesto, pero todavía no. El valor de la tierra no agrícola caerá hasta un 95%. Entonces, cuando lo vean que está en 75, salen a buscar. ¿Ok? Suena muy extraño. Bueno, ya ocurrió en Japón en el 2008. Entre el 2008 al 2009, las bienes raíces en Japón cayeron 95%. Japón. Entonces, a cualquier otro le va a ir peor. Acá hay muchos borrachos, así que el whisky vale más que el oro. Y sí, también. ¿Qué te parece comprar terreno? Bueno, sí, ya acabamos de hablar de eso. Acerca del reseteo de una posible moneda continental, ¿afectaría a Bitcoin? No hay forma alguna de que haya una moneda continental o una divisa de reserva internacional que no sea el dólar y ahora el Bitcoin.
Por muy fuerte que sea el euro, por muy prestigioso que sea el de Suiza, Marco, bueno, Marco suizo creo que, franco suizo es. Por muy especial que sea el yuan, todos los que usted quiera, ninguno funciona como divisa de reserva internacional, y esto se observó hace muchísimo tiempo. Esto lo expone un artículo en la página web del Fondo Monetario Internacional, en el que plantea la posibilidad de que los derechos especiales de giro, ya hemos hablado de ellos, creo, si no, bueno, los derechos especiales de giro se intentaron o se planteó la posibilidad de utilizarlos como sustituto del dólar en su condición de divisa de reserva internacional. Luego, curiosamente, ya en el 2018-19, la hasta hace poco, ex directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, escribe de su puño y letra un artículo en el que menciona que la próxima divisa de reserva internacional será una criptodivisa. No se atreve a llamarla Bitcoin porque políticamente no le sirve, pero la verdad es que no hay otra criptodivisa más robusta, más fuerte y más extendida en su uso y con mayor valor que Bitcoin. Y ya eso se quedó así, no va a ser tan fácil que eso cambie, puede ser que cambie, pero pasará muchísimo antes de que esto cambie. Ya con solo eso, perdón, tenemos confirmación indirecta del Fondo Monetario Internacional de que no hay otra divisa existente que pueda sustituir al dólar en su condición de divisa de reserva internacional, menos va a haber chances si crean una nueva, ¿verdad? Y de entre todo lo que hay, la opción es la tecnología de las criptodivisas, y la reina o el rey en este sentido es el Bitcoin. La crisis económica podría afectar al BTC, digamos que ya está afectándolo, porque como ya estamos entrando en una fase cada vez más grave, entonces los gobiernos alrededor del mundo inyectan más dinero nacido del aire, entonces la bolsa sube, entonces eso es lo que ha mantenido al precio del Bitcoin debajo de los $10,000 en los últimos, digamos que 6 meses. Puede ser que haya subido un poco, pero vuelve a caer, y esa es como la resistencia técnica que está presentando ahora. Una vez que inicie una fase de colapso más intensa, y esa fase ya no es tanto con las acciones, sino con el comportamiento de los bonos, del cual vamos a hablar en otra sesión. Allí entonces, lo que ocurre es que sube el precio del oro. Primero sube el precio del oro. Todo este juego de manipulación se basa en la supresión del precio del oro. Tiene una relación muy interesante con el yen japonés y lo que llaman el carry trade. Ellos hacen un juego bastante complejo para manipular que el precio del oro caiga. Hacen ventas ficticias de oro papel. Venden 50,000 millones de dólares en cosa de 10 minutos de un oro papel que no existe. Así como lo oyen, no existe. Logran bajar el precio, después retiran esa oferta y nada más tienen que pagar una prima, que es una bagatela comparado con lo que acaba de ocurrir. Con esa técnica le bajan el precio al dólar, al oro, antes arriba de $50 de un solo. Conforme han pasado los años, es cada vez menos. Y ahora lo que hacen es lograr bajarle $10, $20, a veces solo 5. Si alguno de ustedes quiere, ustedes pueden observar
cómo el precio del oro cambia 2 veces al día mínimo. Uno de ellos es como a las 9 y el otro es como despuesito de mediodía. ¿Mediodía de quién? Bueno, ahí van viendo. El punto es que es en el golpe de la tarde donde si la cosa está muy color de hormiga, como se dice en algunos países latinoamericanos, si la cosa no está nada bien, agarran y entonces le dan con un mazo al oro para que todo se apacigüe. ¿Qué es lo que pasa? Que la subida en el precio del oro hace que los inversores huyan de la bolsa y huyan de los bonos y se refugien en el oro. Porque el oro es el que manda. Punto. Si tiene dudas, observe algunos comentarios que hacía hasta hace poco. Uno de los gurús de las finanzas llamado Warren Buffett. Warren Buffett tiene todo, ha comprado de todo, en todo, está metido en todo. La empresa de él se llama Berkshire Hathaway y fue una de las 2 empresas privadas que fueron rescatadas con la ley TARP, T-A-R-P, del 2008, que agarra 700.000 millones de dólares del pueblo estadounidense y se lo da a 4 bancos demasiado grandes para dejar caer, y estas 2 empresas, una de ellas, la de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, y la otra creo que era General Electric, o si no, General Motors, una de las 2 Generals. Y en fin, usted lo escucha a él y él dice que el oro no sirve para nada, que es una reliquia barbárica. Y entonces recomienda que no tenga oro, que usted no compre oro. Pero si usted observa los movimientos de Warren Buffett en los últimos 10 años, podrá ver, si hace un estudio profundo, cómo ha venido convirtiéndose. Él hace su millonada con los fondos de cobertura, él empieza a retirarse del negocio de los fondos de cobertura y empieza a adquirir bienes de capital, es decir, activos duros. Compra ferrocarriles, compra, creo que refinadoras de petróleo. Entonces tiene el petróleo, tiene el ferrocarril para transportarlo, compra, creo que bauxita, aluminio, hierro, no sé, pero empieza en un modelo de hace como 10 años para acá, nada tonto, empieza con el modelo que más o menos fue el que fue desarrollando Rockefeller a principios del siglo XX. Entonces, con eso les quiero decir que Warren Buffett, que es adorable, porque además es un señor ya de cierta edad y él toca el ukulele. Entonces todo el mundo dice, ay, qué belleza, el hombre toca el ukulele. Y en realidad lo que ha venido pasando es que él nada más toma dinero nacido del aire que le dan los bancos grandes y hace fiesta con ello. A ver, ¿qué más? Saludos fraternos desde México, Adonai Tetragramatón igualmente. Recuerdo muy bien su seudónimo, bastante interesante. A ver, tengo una pregunta, ¿podría ayudarme? Vamos a ver. Las camisas feas. No conozco, no le comprendo ese concepto de las camisas feas. Bueno, tal vez es que yo tengo una camisa fea, puede ser, en fin. Desde Perú. Leyes MC, que si conoces a Leyes MC, no, pero le agradezco mucho su aporte, vamos a revisarlo. Parece que es un gran economista liberal bien reconocido por la comunidad angloparlante. Don Martín, en su conocimiento, pregunta Andrés León,
¿Cuál otra moneda aparte de BTC se podría holdear? Mire, hay varias. Hay unas que son adorables porque tienen una tecnología muy prometedora y otras también tienen una tecnología muy prometedora, pero por ejemplo cuestan menos de $1. Me encanta BAT, me encanta Litecoin. Yo siento que Bitcoin es el oro y que Litecoin es la plata. Entonces, Doge, que nadie da un 5 por ella. Es decir, Doge, el futuro de Doge es que algún día llegue a valer un centavo. Y de repente, Doge, bueno, otra cosa que tiene Doge es que no tiene límite, va a seguir minándose ad perpetuum. No le preocupa en nada la escasez, cosa que es fundamental en el Bitcoin y en todas las otras, que son visualizadas más como intercambio de valor, porque hay que dejar claro que hay muchas criptodivisas ahora que, al igual que Ethereum, lo que buscan es, en mucho menor sentido, el cambio de valor y más utilizarlas en contratos inteligentes y otras aplicaciones que no son necesariamente la transmisión de valor per se. Entonces, hay muchas, me gusta, ya dije, BAT, Doge, Litecoin, por supuesto, Ethereum, Omisego, OMG, es muy interesante porque atiende a un mercado con muchísima capacidad de compra, que es el sudeste asiático. Me gustaría que hagamos alguna otra sesión solo de criptos. No quiero extenderme mucho porque si no, no terminaría. Muy interesante. Felipe Undurraga pregunta, ¿qué opinas, Martín, sobre los Bitcoin que son lavados para evitar su trazabilidad y aquellos que están adquiriendo OTC, out of the corner o over the counter, o sea, sobre el mostrador, no de manera, entre comillas, oficial, para evitar su rastreo y empuje del alza en el mercado? Le he puesto alguna atención, no mucho, a ese tema. Creo que ahí estamos hablando sobre Bitfinex, sobre Binance, que se han visto involucradas de alguna forma en pequeños escándalos o medianos escándalos relacionados con la manipulación del Bitcoin al alza. No estoy muy enterado, es un tema bastante específico. Yo creo que en algún punto todo eso, si no desaparece completamente, va a ir cesando. Hay que recordar que con respecto a las criptos estamos en un estado, por así decirlo, larval. Es como el Internet hace 20 años. En aquel entonces solo un experto enviaba un email, era una cosa sofisticadísima. Hoy cualquier persona envía un email, es más, ya no se envían email, ya ahora se usa solo redes sociales y rara vez uno tiene que enviar un email, y eso está asociado más bien a una cosa muy formal. En el camino, ¿qué fue lo que ocurrió? Un desarrollo tecnológico que hizo cada vez más fácil el que las personas comunes y silvestres, como usted y yo, pudiéramos acceder a Internet. Ocurrió que aparecieron los teléfonos inteligentes y ocurrió que eso permitió la aparición de las redes sociales. Así como se dio esta enorme transformación en el campo de la Internet durante los últimos 20 años, imagínense lo que va a ocurrir en 10 años, no tiene que ser 20, puede ser menos. En solo 10 años podríamos estar viendo un mundo, un ecosistema de las criptodivisas completamente distinto al que tenemos hoy. Entonces,
¿Por qué ocurre? ¿Por qué es que Binance, Bitfinex pueden darse el lujo de empezar a manipular? Porque no están, estas exchanges no están dentro de un blockchain. Lo dije al puro principio. Bueno, o a medio camino, no importa. Son sitios web. Son sitios web que tienen diferentes niveles de seguridad, pero siguen siendo vulnerables, siguen siendo una intermediación entre las criptodivisas y nosotros. ¿Por qué está ocurriendo? Porque apenas estamos dando los primeros pasos. Ya hay unas cuantas, pero todavía falta, exchanges dentro de blockchains. Ya mismo le puedo mencionar DEX, creo que es, de la cadena de bloques de Waves. BitShares, que es una de las criptos más desvalorizadas que hay. Hay diferentes, hay un proyecto que se llama OpenANX, y la cripto se llama OAX. Es un proyecto para la creación de una exchange completamente descentralizada, completamente autónoma dentro de un blockchain. Es decir, no hay seres humanos intermediando, es usted con el software, como con Bitcoin. ¿Y qué es lo que pasa? Que el costo de intermediación cae casi a cero. Y eso le beneficia a uno como usuario, pero también le beneficia a uno como poseedor de la criptodivisa llamada OAX. Pero ese es uno, hay un montón. Entonces, no estamos seguros si va a ser OAX la que prevalezca o si ahora hay otra de la cual yo ni siquiera me he enterado, que es la mamá de todos. A ver, la obsolescencia en este campo es bestial. Es de semanas o meses. Un año ya se considera un completamente brontosaurio. El siglo pasado es ahora un año. El nuevo siglo anterior es hoy un año. Entonces, hay que estar al día. Oiga, otra vez casi se cae el sistema. Hay que estar muy al día informándose. Desconozco, dice, ¿qué opina de los hidroponios y aquaponio? No sé, yo a ustedes, a todos aquellos que les dije no sé, les agradeceré que me envíen, no a este chat, sino a la página Martín Valores e Inmobiliaria, que es donde estoy las 24/7, y entonces me recuerda que esta es una pregunta del chat y yo investigo con muchísimo gusto. Bueno, ya casi estoy atendiendo una cosa. Bueno, y se nos está pasando el tiempo. Vamos a ver, es que estoy... Ya. No. Bueno, listo. Gracias por toda tu información y claridad de ideas. La pregunta es si es cierto que van a sacar una criptodivisa para suplir al dólar. Eso es un intento, sí, hay un... Mire, por un lado, hay un esfuerzo
de la Fed de hace unos años, no es nuevo. Y ahora los demócratas, nadie entiende por qué, intentan meter en cada legislación que ellos promueven, intentan que les acepten el dólar digital, como fuera. Un dólar digital, un cripto Fed, un cripto MFI, un cripto JP Morgan, lo que usted quiera. Ninguna de esas va a funcionar nunca, ¿okay? Porque se basan en una cadena de bloques privadas. Y las cadenas de bloques privadas son vulnerables, ya que carecen de los debidos anticuerpos, es decir, el contingente de voluntarios depurando el código constantemente de manera totalmente gratuita. Como estos señores quieren cadenas de bloques privadas, quieren tener el control absoluto, quieren la centralización dentro de la descentralización, que es una cosa completamente absurda, pero como estamos en un mercado libre, estamos en una democracia, tienen derecho a hacer lo que les da la gana. Sin embargo, están llamadas a desaparecer. Porque entonces tendrán y tienen en estos momentos que contratar a cientos, miles, si fuera el caso, de ingenieros en computación depurando el código a un precio, a un costo altísimo comparado con una cadena pública. Entonces, esto resulta en mayor vulnerabilidad por parte de las cadenas de bloques privadas. Y ya hay al menos un ejemplo muy interesante, Digital Assets, hecho por Blight Masters, 30 y pico de años, personera de alto nivel de JP Morgan. De hecho, es ella quien inventa el instrumento financiero llamado obligaciones de deuda colateralizadas, que es el instrumento financiero per se que hace caer la economía en el 2008. Fue ella quien los inventó. Entonces estamos hablando de una especie de genio. Bueno, ella creó una compañía unos años atrás, dice que renunció de JP Morgan y creó una compañía que se llama Digital Assets, que llegó a aglutinar los 43 bancos más grandes del mundo, y el proyecto fracasó. Lo que no termino de entender es si fracasó a raíz de esa vulnerabilidad de la cadena de bloques privados, o porque tal vez eran demasiados tiburones juntos en un solo tanque. ¿Qué opina sobre la oposición del economista Joseph Stiglitz hacia las criptomonedas? Mire, Stiglitz no es tan malo, Stiglitz tiene alguna genialidad. Stiglitz eso es lo que llaman oposición controlada, es igual que Noam Chomsky. Ellos se llenan de un montón de verborrea teórica, académica, para decirnos que somos esclavos, que tenemos que liberarnos. Pero, por ejemplo, en el caso específico de Noam Chomsky, al cual yo admiré siempre, cuando finalmente alguien le hace la pregunta, y la pregunta era muy sencilla: ¿qué opina usted de la creación de dinero nacido del aire? Ahí Noam Chomsky no dijo nada malo, tampoco dijo nada bueno, no dijo nada. Hizo un gran esfuerzo por hacer creer que dijo, y al final no dijo nada. Y para mí eso es clave. Si usted tiene un discurso medio izquierdista, que no hay nada malo en ello, de hecho, les cuento, yo fui izquierdista toda la vida, es hasta que empiezo a estudiar economía que me vuelco completamente, no ya hacia la derecha, sino hacia el anarquismo de la propiedad privada. Pero bueno, ya esa es otra historia. Lo que les quiero contar es que muy de acuerdo con todo lo que decía Noam Chomsky hasta que llegamos a ese tema, en el cual la agenda de él dice: no vaya en contra de esto. Porque ese es el meollo del asunto. El dinero nacido del aire es el meollo de cómo nos manipulan, de por qué estamos a donde estamos. Entonces,
eso que era, a mi juicio, el punto más importante, ahí me falló completamente Noam Chomsky y dije, claro, es oposición controlada. Stiglitz, mire, yo si participara ya mismo en un debate sobre Stiglitz no sabría qué decir, pero si leo 15 minutos de lo que dice, con muchísimo gusto, porque no recuerdo que dijera la gran cosa. Es una persona que enreda. Más bien me gustaría que yo me propongo, voy a estudiar Stiglitz, porque se me había olvidado que no lo he hecho, y en una próxima volvemos a hablar de Stiglitz. ¿En cuánto tiempo calcula que se empiece a sentir el colapso? Mire, un argentino tendría una concepción, una respuesta muy distinta a un costarricense, digamos. Aquí la cosa parece que todo anda bien. Yo sé que no es así, pero entre la negación de todos y un gobierno y una prensa que nos dicen que todo va a estar bien, que todo va a estar bien. Permiso. Perdón, creí que me estaban buscando. Ok, ¿qué era? Así que el gobierno y la prensa nos dicen que todo va a estar bien. Calman a la población, le dicen que ya casi. Entonces, aquí en Costa Rica no se siente tan grave como yo veo por la información que recibo de lo que está pasando en Argentina, de lo que está pasando en Venezuela, ni se diga, porque ya eso viene desde hace muchísimo tiempo atrás. Ahora, si lo vemos a un nivel global, lo vamos a ver primero en los bonos y después en las acciones. Primero estallan los bonos, luego las acciones y después ya los bonos terminan de desaparecer y ahí ese es el máximo colapso posible. Y yo que vengo desde hace años esperándolo, ahora de unos meses para acá tengo la absoluta certeza de que no va a ocurrir hasta que no sucedan las elecciones de Estados Unidos 2020, noviembre, es decir, faltan pocos meses. Una vez que Trump tenga asegurado su segundo mandato, entonces ahí sí ya no va a importar tanto. Ya no va a importar nada. Gracias por toda tu información y claridad de ideas. La pregunta es si es cierto que van a sacar. Ok, ya habíamos hablado de esto. Dice, ¿todos sus anteriores programas han sido proféticos? Gracias. Según sus pronósticos, ¿a qué ratio cree que se fije la plata con respecto al oro? Una pregunta muy interesante, Donay. A ver, durante 5.000 años el ratio de intercambio entre el oro y la plata se ubicaba entre 12 o 16 piezas de plata por una de oro. Durante 5.000, 9.000 años, dependiendo de cómo quiera verlo. Y a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, lo aumentan a 60. Recientemente lo revisé y estaba entre 70, 80, ha llegado a 90. Entonces, bueno, y esto está ocurriendo hace 100 años. Entonces hay una acumulación de una fuerza tectónica, llámese tectónica económica, de hace 100 años,
Y por otro lado, el uso que de la plata hace la industria es muy intenso, opuesto al oro, que el oro, la función del oro es quedarse quieto en una bóveda y se acabó. Para eso sirve el oro, con respecto a la economía. La plata se usa en farmacia, porque es un antimicrobial de muy amplio espectro. Se utiliza en electrónica, se utiliza en paneles solares, en fotografía, radiografía, todo lo que es analógico, no digital, sigue usando y seguirá usando plata. Entonces es un activo que es materia prima de muy alto consumo, pero a la vez empieza tarde o temprano a ser divisa. Con esto le quiero decir que por unos meses, bastantes meses, el rendimiento de la plata va a ser muy superior al del oro. Eso no significa que la plata llegue a valer más que el oro, ¿no? Es que usted va a ganar más si compró plata y después la vendió, que si compró oro y después lo vendió, porcentualmente, no en cantidades. Después eso se va a corregir, entonces podríamos estar hablando de un ratio de intercambio, no sé, a ojo de pájaro, me atrevo a decir que 6-1, en algún punto podría ser aún menor, podría ser 4-1, y creo que como hasta ahí. Ok. El ratio actual entre el oro y la plata se observa en una página que se llama usdebtclock.org. Algunos de ustedes que sepan cuál, lo ponen ahí para que los compañeros puedan tener referencia. Pues si yo lo hago, ahí sí que nos enredamos. En la crisis económica se podrán mantener los mineros de Bitcoin. Como no hay signo de pregunta, Andrés León, supongo que es un comentario y yo digo que sí. ¿Qué opino de Hayek? De ahí, grande Hayek. Por cierto, muchas gracias por tu canal, don Martín. Bueno, y gracias a todos ustedes que me ponen atención, que permiten que esto sea real. Hayek, un héroe. Hayek, yo no sé si ustedes sabían, era muy amigo, era íntimo amigo de Keynes. En el bando opuesto, Hayek dice que en algún momento Keynes le reconoció que había metido la pata, que no debió recomendar este asunto del consumo extremo y que no se preocupara, según cuenta Jesús Huerta de Soto, que él iba a hablar con Keynes, que Keynes iba en los próximos 15 días, él iba a salir a la prensa y que iba a corregir ese asunto, y en eso murió. Entonces, ni modo. ¿Qué opino del discurso de Javier Milei? Me parece de una... Él tiene un conocimiento extraordinario, él estudia muchísimo y tiene una gran, no diría facilidad de palabra porque eso le queda corto, tiene una gran capacidad de síntesis y tiene esta capacidad de en muy pocas palabras demostrar, arrojar estos datos que cierran la boca de todo el mundo, porque si no es cierto, simplemente demuestra. Ahora, una persona altamente controversial diciendo todo lo que dice, de seguro ha tenido decenas o cientos de personas buscándole errores por todo lado y todavía no he visto. Es además un showman, eso es muy importante verlo. Yo no sé si ya ustedes conocen, por un lado está Javier Milei, economista de la escuela austriaca, argentino, profesor universitario, autor de unos cuantos libros. Y también está Javier Milei, que es el personaje cómico que le crearon los de
Videomatch, creo. Y entonces él es un showman. Y esto es muy importante porque él logra una divulgación del pensamiento de la escuela austriaca que hace que, al igual de que lo que intenta en mucho menor medida su servidor, estamos intentando que la economía deje de ser aquel tema que nos daba pánico a portas, así como de primera entrada le decían a uno que pusiera atención a la economía y había pues todo el mundo arruga la cara, lo cual no es bueno, es completamente contraproducente. El sistema nos pone a que busquemos el dinero por todo lado, pero no nos da los instrumentos para que lo encontremos o para que lo sepamos manejar. ¿Ve? En Argentina ya nos familiarizamos con la crisis, es continua. Ja, ja, ja. Muchas gracias por toda la excelente información. ¿Qué valor puede llegar a tener el Bitcoin en diciembre? Es interesante porque me lo está ubicando un mes después o unos días después de que haya ocurrido las elecciones. No me gusta, si voy a pronosticar, no me gusta para nada dar fechas, porque eso sí que ya es difícil. Es un poco más fácil hablar de montos posibles en algún punto en el tiempo, no importa cuál. Porque eso de cuándo arranca y cómo sigue va a depender de lo que está ocurriendo en esos momentos y ahí sí que nadie va a lograr ver en el futuro para pronosticar. Pero si hablamos de montos, creo que la secuencia es más o menos esta, va a romper pronto la resistencia técnica de los 10.000, 10.200, se va a ubicar en 10.600 por unos días, después va a rozar los 11.000, va a haber euforia, alcanzará los 11.500, luego caerá otra vez a 10.500, muchos llorarán, otros vociferarán, y así hasta que ocurra las elecciones. No, ok, en el escenario que me presenta ya ocurrieron las elecciones, ok, entonces sí, ubiquémonos, va a caer a 10.500, luego a 11.500 y de ahí va a entrar en una zona de los 14, 15 y ya ahí con que se quede más de un mes, digamos, en ese rango, va a crear toda una nueva tendencia y a partir de ahí se va a acelerar mucho y en pocas semanas, meses, ya podríamos estar viendo 24.500, 26.000, 30.000 el Bitcoin. Si esto está ocurriendo, entonces ya la onza de oro de tiempo atrás va a haber alcanzado alrededor de los 8.000, 9.000, 10.000 dólares la onza Troy. Creo que va a seguir la relación 1 a 2, 1 a 3 entre el Bitcoin y el oro, que actualmente creo que está como en 1.4 o 1.5, ¿verdad? Pero bueno, no nos entusiasmemos nunca a corto plazo. El consejo de siempre, que siempre daré una y otra vez, es ver el Bitcoin a largo plazo como una especie de seguro contra la quiebra de los bancos centrales. La pregunta es muy interesante. ¿Considera que China tiene planeado usar el Bitcoin como herramienta de guerra económica, ya que parte de los mineros están allá y siguen funcionando? Es una pregunta muy interesante.
Creo que China es excepcional y ellos no hay detalle que no se les escape. A esta altura creo que ya tienen por lo menos unos pocos modelos, si no uno o dos, de cómo utilizar el Bitcoin como arma geoestratégica y de guerra económica. Es cierto que tienen una gran capacidad de minado, pero yo creo que eso está más bien asociado a la cultura extraordinaria que ellos tienen. Ellos por naturaleza, por una cuestión cultural, ahorran 60% de lo que ganan. Ipso facto, o sea, eso no se cuestiona. Eso se llama disciplina. Disciplina, rigor económico, ¿verdad? Nosotros los occidentales no tenemos eso. Estamos muy al contrario. Entonces, eso explica el que China tenga en estos momentos gran poderío a nivel de producción de minado de Bitcoin, pero no puede comparar los costos de producción, por ejemplo, de Islandia. Islandia que tiene un excedente de energía geotérmica que de por sí se está perdiendo y que está en medio del hielo. Islandia es el paraíso del Bitcoin, porque tiene lo que hace falta, exactamente, tiene una refrigeración natural intensa, tipo congelador, porque debemos mencionar para los que no lo sabían, la producción de Bitcoin es con estas computadoras muy especializadas, solo hacen eso, y generan muchísimo calor y consumen muchísima energía eléctrica. Entonces, Islandia tiene literalmente fuentes de energía eléctrica dentro del mismo hielo, digamos. Y entonces los costos de operación son sumamente bajos. También tenemos excedentes de producción eléctrica en diferentes partes del mundo. Y el caso muy interesante, por ejemplo, Siberia, que es sumamente frío, entonces se utiliza la producción de Bitcoin como medio alterno para calefacción. Vea qué interesante. Es tan frío que entonces poner unas cuantas máquinas de minar Bitcoin lo que hacen naturalmente es calentar el hogar de la señora tal, ¿verdad? Entonces, contra eso, en igualdad de condiciones que no hemos tenido, pero que ya vamos a empezar a tener, perdón, y me refiero específicamente a China con respecto al resto del mundo, ahora vendrá una igualdad de condiciones que no se manifestaba antes, porque no hemos mencionado todos los privilegios que obtuvo China de los gobiernos de Bush y de los gobiernos de Barack Obama, para tomar la relevancia tan extraordinaria a nivel económico que ha tenido China. Para mencionarles por encima nada más, es Bill Clinton el que le da el pase a China a la OMC. Creo que en el 2001 por ahí, 16 años después, China literalmente era la que manejaba el Fondo Monetario Internacional. Ahora sabemos que la OMS, y ahora estamos despertando a que literalmente habían cooptado todo. Eso está por cambiar, ya está siendo cambiado. Trump lo que ha venido haciendo es restablecer, aprovechando la bendita pandemia, para reestructurar la cadena de distribución, y lo que está haciendo esencialmente es regresando la mayor cantidad de puestos de trabajo a Estados Unidos que se habían ido a China debido a estas aparentes componendas bajo la mesa. Ok, aquí dice que hay bastantes pronósticos que hablan de que la economía va a caer en septiembre próximo, cuando lo normal, dice el señor que hace el comentario, que es que lo normal es que ocurra después de noviembre de este año. Y bueno, la verdad es que
No tengo idea por qué se vería septiembre. Yo no veo razón alguna económica o geoestratégica que nos explique que sea septiembre y no agosto, por ejemplo. Sí le veo lógica que todo se va a precipitar una vez que Trump gane. Entonces le debo esa a don Josafat Aguilar Rodríguez. ¿Qué me parece IOTA? Yo estaba enamorado de IOTA hasta el último escándalo. Ya les había aguantado un par de cositas raras, pero bueno, la idea me parece tan extraordinaria, tan maravillosa, pero en el último escándalo de IOTA detuvieron la cadena de bloques entera. Eso nunca había ocurrido con IOTA, creo que nunca había ocurrido con ninguna otra. Y lo hicieron para no causarle más daño a los usuarios. A partir de ahí, damas y caballeros, me disculpan, IOTA puede ser lo mejor del mundo, pero a mí me da pánico. Porque lo que amo de las criptodivisas es la descentralización. Y cuando yo descubro que una sola persona o 6 es igual, tienen el poder para detener una cadena de bloques, entonces me entra pánico. Porque descubro en esos momentos que lo que yo creía que era descentralizado resulta que no lo es. La tecnología, la idea, la arquitectura, todo me parece extraordinario, fabuloso. Es una revolución misma dentro de una revolución que significan las criptodivisas. Y recordemos que IOTA no usa cadena de bloques, sino algo que en inglés se llama tangle, es decir, enmarañamiento, como en vez de ser una arquitectura hacia arriba, lineal, de cadena de bloques, bloque sobre bloque, tenemos algo que se parece como a un arbusto o a una ramificación de raíces o la ramificación neuronal, por ejemplo. Esa es la forma en que crece IOTA. En síntesis, creo que IOTA es una idea valiosísima que va a seguir, va a ser, me imagino, retomada por otra gente que no tenga tanta prioridad sobre la centralización y bueno, por lo pronto, ojalá que yo esté equivocado, pero por lo pronto a mí me da pánico. Aparte de que siempre fue sumamente difícil comprar y vender directamente IOTAs porque la billetera virtual a cada rato había que reiniciarla porque hicieron otra cosa nueva. Uno entiende que todos los sistemas están en beta, pero yo siempre sentí un suplicio, literalmente, cuando tuve que hacer algo relacionado con esa billetera de IOTA. ¿Usted cree que en realidad hayan las esperadas detenciones y si las hay serán hasta después de las elecciones en Estados Unidos de América o después de? Yo diría que hay dos tipos de detenciones, unas que obedecen al proceso judicial iniciado hace por lo menos 3 años, que es cuando entra Trump, casi 4, ¿verdad? Hay que recordar que el sistema jurídico en Estados Unidos es bien interesante. Lo normal en casos importantes es que el proceso es absolutamente secreto. Mucho menos el imputado tiene idea de lo que está ocurriendo. En eso llegan a la fase en la que se captura al imputado y se le instruye de lo que está aconteciendo, se le dice de lo que se le acusa y que tiene derecho a defensa y toda esta historia. Y hasta en ese momento se hace público. Y en algunos casos no se hace público del todo porque se alega entonces seguridad nacional. Entonces, lo interesante de este asunto de los juicios, de los procesos jurídicos secretos en Estados Unidos es que siempre son alrededor de unos
3.000, 3.500 al año. En estos momentos hay más de 140.000. Algo muy extraño y de hace 2 o 3 años que viene acumulándose. Entonces, algo definitivamente está pasando a ese nivel. Y eso va a ocurrir muy probablemente muy pronto, porque ya lleva mucho tiempo y porque ahora estamos observando casi todos los días desclasificación de material secreto por diferentes senadores republicanos sobre declaraciones hechas ante el Senado a puerta cerrada, que ahora que se conocieron se da uno cuenta que todos los actores, todos los personajes del gabinete de Obama que dijeron durante 4 años seguidos que hubo colusión rusa, lo hicieron sabiendo que no era cierto. Entonces ahora les toca enfrentar juicios por, qué sé yo, falsedad ideológica, por perjurio y otros temas ahí. Yo no sé mucho de leyes, pero ¿verdad? Eso está ocurriendo y eso es ajeno a los vaivenes políticos. Y después está el arresto de las personas demasiado importantes como para ser arrestadas. Estamos hablando del más alto nivel, pues toda esta gente tenía un único jefe, que es Barry Soetoro. Y ya por haber dicho eso, seguro esto, bueno, yo no sé si estoy monetizando o no. En fin, esta conversación la hago para aprender y para estar con ustedes sin esperar monetizar. Entonces me importa un comino, iba a decir algo peor, un comino si hay monetización o no, porque dije Barry Soetoro o no. Barry es la persona y después está Alicia, le dice QAnon a la señora Clinton. Bueno. ¿Cómo considero el grado de manipulación del oro y la plata entre el mercado del reloj de la deuda y el de los futuros? Bueno, mire, la manipulación a todo nivel está alcanzando niveles cada vez más inauditos. De hace varios años decimos todos los días esto no puede ser posible y todos los días tenemos una nueva sorpresa. La manipulación está en sus máximos niveles y obedece a la guerra civil silenciosa que hay entre Trump y los malos. Entonces estamos llegando al extremo, pero aparentemente hay capacidad para seguir manipulando los precios hasta que ocurran las elecciones y después de eso olvídese. Yo siempre argumenté que sí, que Trump podía hacer lo que le diera la gana en su país, pero que no podía evitar la quiebra de los bancos centrales en Asia o en Europa. Y la verdad es que ya llevo mucho tiempo con esa tesis y veo que estoy equivocado. No sé cómo lo hacen. Realmente no sé cómo lo hacen, pero lo hacen. Entonces, en síntesis, estamos en lo máximo, no va a caer hasta que no ocurran las elecciones. Cuando caiga va a ser terrible. ¿Cuál es la mejor manera de obtener Bitcoin, aparte de comprarlo en este 2020? Generarlo como una comisión, comprar y vender, darle el servicio al prójimo. Y resulta que el mismo comprador que usted está creando, que está promoviendo que haya un nuevo comprador siempre, a la vez necesita educación. Entonces, todo potencial cliente en Bitcoin es un potencial estudiante. Entonces, usted debe entender que al crear un comprador de Bitcoin, le va a comprar Bitcoin a usted y además usted le va a tener que enseñar. Si no le enseña, podría estar cometiendo un error moral, porque un error en Bitcoin no es recuperable.
Entonces, lo mínimo que puede hacer es enseñarle cómo usar la billetera virtual y las consecuencias de no usarlas bien. Y cobrar por eso una cantidad mínima, pero tiene que ser cobrado porque usted está empleando tiempo. El tiempo empleado para la compra y venta de Bitcoin es otro. Alguien me llama, yo le digo cuánto quiere, me envía esto, yo le envío aquello, listo, ese tiempo lo cubre la comisión que cobro por dar ese servicio. Pero si yo tengo que destinar media hora, pues tan valioso es su tiempo como el mío. Entonces, con muchísimo gusto, mire, le va a costar tanto, por lo menos para no perder. Sobre todo al principio, porque la idea es que esto es nuevo, nunca lo habíamos hecho antes, entonces vamos experimentando con los amigos, con las personas conocidas, a las que no les queremos cobrar porque les tenemos aprecio. Sí, que también se cansó Erasmo de la IOTA, que es una cartera chafa. Bueno, ya tengo que seguir con otras cosas. Les agradezco muchísimo el tiempo, la atención y de nuevo todas aquellas preguntas que no, aquellos comentarios sobre autores o economistas de los que no tengo conocimiento, por favor, me encantaría recibir esa información. Localizable siempre su servidor en Martín Valores Inmobiliaria en Facebook. De nuevo, muchas gracias. No echen para atrás. Última recomendación. Busquen toda la información pertinente a un autor que se llama Nassim Taleb. Él ha hecho varios libros. Dos de los más conocidos son El Cisne Negro y Antifrágil. Yo estoy haciendo una investigación con respecto a este modelo antifrágil y estamos queriendo transmitir esta información a todas las personas de a pie en Hispanoamérica, porque estoy seguro que ese modelo antifrágil, que es el que crece debido a la adversidad, es el que nos va a hacer salir adelante en esta crisis. Y bueno, bendiciones para todos, muchísimas gracias. Y ahora veo cómo es que se apaga. Bueno, aquí. Bueno, chao. Suerte para todos.